Estamos en la segunda conferencia de un ciclo de 4 conferencias. La primera fue sobre el desafío de la conciencia en general. Ahora hablaré un poquito sobre esto. Y la segunda es sobre el cultivo de la compasión. ¿Qué es el viaje? ¿Cuál es el viaje? Descubrir cómo los humanos estamos en un lugar sin libro de instrucciones y con fijaros, una necesidad importante que todos tenemos, que es ser feliz y no sufrir. Este sería como algo que todos los humanos tenemos. Sin embargo, ¿qué es ser feliz? Ser feliz no es tanto obtener lo que uno quiere. Si os dais cuenta, obtener lo que uno quiere no es algo que nos trae la felicidad. Cada vez que somos bastante inconsistentes. Lo que queremos hoy no es lo que queremos mañana. Lo que nos satisface hoy no es lo que nos satisface mañana. A veces nos apetece que nos sorprendan, otras veces nos apetece que nos den la razón, otras veces nos apetece que nos confronten, otras veces nos apetece que las cosas sean predecibles e iguales y seguras, otras veces queremos que sean variadas y divertidas. Entonces, no queda claro que sepamos realmente qué es lo que queremos. Cuando hablamos de ser felices, ¿qué es? Bueno, si vamos a un lugar un poquito más profundo, y estoy retomando cosas de la anterior conferencia, ser felices sería sentirnos plenos, sentirnos completos, una sensación de plenitud. Es una palabra que creo que define bien el concepto. Tenemos dentro de nosotros como una cierta necesidad de cubrir algo, que se cubre a veces con los hijos, que se cubre cuando uno se enamora, que se cubre con algunos momentos de satisfacción cuando se consiguen retos o logros, pero que vuelve de nuevo a abrirse como algo que tiene un hambre voraz. Entonces, cubrir eso, sentirnos plenos, podría ser definir la felicidad. Sin embargo, fijaros que sentirnos plenos es una demanda consistente, una demanda como estable, como sólida. Yo quiero sentirme pleno. Estamos pidiendo algo consistente. Y se lo estamos pidiendo a un mundo que es inconsistente, que es efímero, que está en constante movimiento, en constante cambio. Nada permanece. Nuestros seres queridos son seres que, dependiendo de los tiempos, ¿vale? Son seres que en muchos casos morirán antes que nosotros. El sufrimiento está garantizado, también la alegría. Por lo tanto, en un mundo inconsistente, demandar como felicidad algo consistente parece algo ya en sí abocado al fracaso, como contradictorio. Es como si estuviéramos pidiéndole al mundo inconsistente que nos entregase algo que no pertenece a este mundo. Algo consistente. ¿Veis esto? Constante demanda hacia el exterior de que nos cubra una carencia que el exterior, para empezar, no está diseñado para cubrir esa carencia, está a lo suyo y no está diseñado para satisfacer nuestras necesidades. Y además, incluso aunque tengamos una etapa de suerte o de continuidad, en realidad sigue sin cubrirse. Entonces, esta inconsistencia, este quiebre, nos llama a entender que el viaje no es hacia afuera, que la consistencia no está fuera de nosotros. La consistencia está dentro. Y que el viaje del crecimiento que denominamos en este concepto de coaching transpersonal es un viaje hacia adentro. Un viaje más allá del yo, más allá de lo que identificamos como yo. Algo que trasciende las fronteras de lo que yo estoy identificado. También hablábamos, y ya con esto tomo la charla de hoy, hablábamos de que no soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy ni siquiera mis actos, yo no soy eso, eso es lo que me pasa, eso es lo que hago, eso es lo que actúo. Pero ¿qué soy yo? Es algo mucho más profundo, es algo previo. Y llegar a ese lugar es el viaje de otras personas. Ese lugar sí es consistente, ese lugar sí es atemporal. Lo más parecido a esa consistencia es el presente continuo, el aquí y ahora. El estar permanentemente en el presente, aceptando lo que sucede tal y como es. Eso sería lo más parecido a esa consistencia.
Sin embargo, este viaje de acercarnos a lo que realmente somos, necesita de algunas herramientas, necesita de algunos cimientos. Sin esos cimientos no será posible avanzar. El primer cimiento, que lo veremos en la última conferencia que trata sobre el silencio, la lentitud, la consciencia, la silenciación, ¿no? Pero el primer requisito es desarrollar una conciencia testigo. Es decir, un yo interno que observa y contempla todo lo que sucede, no indulgentemente, pero tampoco punitivamente. No es nuestro juez. Ese yo ya lo conocemos todos, está a la vuelta de la esquina. A la menor tenemos un juez interno que machaca todo lo que hacemos. Estaría bien poder decirle, porque siempre está como espectador, si os habéis fijado, ¿no? El juez siempre está como mirando y juzgando, ¿no? La juez, el juez, ¿no? Entonces dan ganas de decirle, baja tú y haz algo, porque tú nunca haces, siempre juzgas, ¿no? Pero en realidad, dentro de nosotros hay una voz o una mirada mucho más profunda, mucho más anterior al juez, que observa al juez y que observa todo. Eso es lo que llamamos la conciencia testigo, el testigo neutro. Fijaros, la capacidad de ampliación de conciencia de un ser humano es su capacidad de colocarse en un testigo interno. La capacidad de tomar perspectiva y observar. Si no observo lo que hago y lo que soy, no puedo crecer. Si no veo mis quiebres, no puedo crecer. Si no observo con absoluta, digamos, ecuanimidad cuanto hago, sino que lo justifico porque necesito ser un buen protagonista de mi película, si lo justifico para poder sentirme buena persona ante el espejo, entonces no hay posibilidad de crecer. Esto es lo que llaman en la terapia gestal el insights, el darse cuenta. Lo que llamamos en el coaching, si podemos llamarlo tradicional, en el coaching ontológico, el cambio de observador. Pero uno puede cambiar de observador en la medida en que toma una perspectiva, toma una cierta distancia, y eso significa estar en ese lugar de distancia, poder subir allí y mirar. Pero claro, para poder mirar con esa conciencia testigo, para poder desarrollar, que esto es algo que hacemos en el curso de coaching transpersonal, estamos cultivando el testigo interior a través del cuerpo, a través de ejercicios, a través de interacciones con los demás, porque este testigo además aprende de las relaciones con los otros son espejos. El otro me devuelve lo que yo soy. Esto es muy interesante. El otro me devuelve quién soy yo. Entonces yo aprendo con los espejos. Por eso en la tercera conferencia, que es el día 22 de mayo, hablaremos de las relaciones horizontales y especialmente de la pareja, como maestro para el desarrollo de la conciencia, porque la pareja es un espejo. Y su sistema de origen es un desafío de crecimiento para mi sistema de origen. Una pareja son dos sistemas encontrándose, no son dos personas. Claro que son dos personas, pero no solamente dos personas. Entonces, para que yo pueda reunir el coraje de mirar, de ver lo que hay, para que yo pueda de alguna manera atreverme a ver lo que hago y no necesariamente ver lo bonito de lo que hago, sino ver exactamente lo que es tal y como es y no machacarme, porque claro, inmediatamente está el juez ahí, tengo que iniciar el camino del entrenamiento del cultivo de la compasión. Segundo requisito imprescindible para este viaje. Primer requisito, ir desarrollando una conciencia testigo. Segundo requisito, en paralelo, puesto que lo uno alimenta lo otro, ir empezando a entrenar la compasión. Porque esto me permitirá mirarme. Me permitirá reunir el coraje de mirarme y de ver lo que hay. Y desde ahí ponerme al servicio de crecer. Sin exigirme que el crecimiento tenga que ser a una determinada velocidad. Fijaos, la mirada del testigo y la compasión juntas aceptan que somos un proceso. Y como proceso estamos realmente... Es algo orgánico. Es como, lo digo muchas veces esta frase, pero creo que es una frase muy clara, es no podemos empujar el río. El proceso es orgánico.
Entonces yo estoy al servicio del proceso, no, no flojeo, soy consistente, tengo recurrencia, pero me caigo, retrocedo, vuelvo a empezar y todo eso no me vuelvo exigente y machacón conmigo, no me castigo, tampoco indulgente. También me llamo al orden de dónde está la responsabilidad del proceso. Porque uno no puede crecer sin soltar los beneficios secundarios de no crecer. Esto es así, hay unos beneficios en todo lo que hacemos. El humano no da puntada sin hilo. Crecer significa renunciar a beneficios, soltar ventajas. Claro que obtenemos otras, por supuesto, pero esas aún están por llegar. Hay que reunir el coraje de soltar las que tenemos y confiar en el proceso, en que lo que llegará en realidad me llevará a un lugar no mejor en términos de más placer hedónico o más ego, pero sí quizá más completo, más consciente, más cerca de esa plenitud. Y este es el viaje, este es el camino. Y para cultivar el entrenamiento de la compasión, fijaros, porque es muy curioso, porque uno diría, hay que empezar el trabajo de la compasión trabajando la compasión con uno mismo, ¿no? Y hasta que no se quiera uno mismo, pues no va a poder llevar a cabo compasión por los demás. Pues resulta que esto no es así. Es curioso, pero en realidad los humanos tenemos más facilidad de amar a nuestros seres queridos que a nosotros mismos. Y aunque no nos queramos a nosotros mismos, el amor por los otros sí puede ser genuino. Tenemos esa capacidad, somos mejores amando a otros y cuidando a otros que a nosotros mismos. Esto no significa que no podamos ser egoístas, pero el egoísmo para obtener el beneficio propio tiene más que ver con el miedo y con garantizarse la seguridad o el poder, no tiene tanto que ver con el amor hacia uno mismo. Son cosas diferentes. Entonces el primer paso es en realidad sembrar en terreno más o menos abonado, porque acordaros de que estoy hablando de entrenamiento en el cultivo de la compasión, estoy hablando de algo que se hace en el curso como cualquier estudiante, no se pone a estudiar esto, a entrenarlo. Y fíjate usted tampoco, y esto es muy importante, así se lo digo a los alumnos, no estamos hablando de cosechar compasión y de volvernos más compasivos, no, el trabajo es entrenarlo, es como sembrar. Entonces yo me vuelvo un jardinero diligente y fiel sembrando, no me obsesiono con la cosecha, porque entonces vuelvo a la exigencia, vuelvo al ego, vuelvo a empujar el río. No, yo siembro. Como decía mi maestro, que lo digo muchas veces, me limito a barrer la sombra del alféizar de la barandilla, ¿no? De la barandilla de la escalera en los peldaños de la escalera. Me limito a barrer la sombra, eso es lo que hago. No hay ninguna esperanza de que la sombra se vaya ahí con la escoba, pero es que no, yo no quito la sombra, yo barro. Este es el concepto. Entonces, en ese sentido, me pongo al servicio del propio proceso y yo cultivo el entrenamiento de la compasión. Me entreno en cultivar. Y claro, empezamos inteligentemente por el terreno más abonado. ¿Y cuál es el terreno más abonado? El amor hacia los seres queridos. Amor y compasión hacia los seres queridos. Entendido por ser querido cualquier cosa. Es decir, amigos, familiares o incluso una mascota. Pero queremos realmente a nuestros seres queridos. Y ahí está nuestra fuente de compasión. Ahí es donde está la brasa que debemos soplar para que aprenda. Y en el trabajo primero, durante semanas, los alumnos hacen meditaciones relacionadas con el cultivo de la compasión hacia los seres queridos. Tenemos nuestras bromas también, ¿no? Cuando alguien tiene varios hijos, yo le digo, tranquila, no pasa nada, no tienes que obsesionarte con qué hijo coges y sentirte fatal porque cogiste a uno en vez de a los otros, pero no puedes coger a los tres a la vez, no te hagas un lío, coja a cualquiera, mañana cambias, ¿no? Pero estas bromas también pasan, ¿no? Pero efectivamente este es el trabajo. Una vez que ya hemos hecho este trabajo, el siguiente paso es el amor hacia uno mismo, el amor y compasión hacia uno mismo. Después conectamos con el concepto de humanidad compartida. El concepto de humanidad compartida es el que nos permite iniciar el viaje del yo al nosotros. La auténtica compasión es amor entre iguales
Y el camino del viaje transpersonal, el camino de la plenitud, que es hacia dónde vamos o hacia dónde nos aspiramos a ir, es un camino de desegocentrismo. Cuanto más yo, más infelicidad. Cuanto más mío, más infelicidad, más aferramiento, más miedo a perder lo que se tiene, más obsesión por obtener los logros. Cuanto más identificación con los resultados, más infelicidad. Por tanto, si hacéis un repaso de vuestra vida, probablemente vuestros momentos más felices tienen que ver con nosotros, no con yo. Entonces, nosotros no significa olvidarse de yo, formamos parte del nosotros. Entonces es un viaje de desegocentrismo, del yo al nosotros, donde ese nosotros cada vez es más amplio, hasta que al final no hay ningún ellos. Todos son nosotros. Y el primer paso es conectar con este concepto de humanidad compartida, que es el concepto en el cual, tal como yo, todos vosotros queréis ser felices y estar lejos del sufrimiento. A muchos os conozco, sois alumnos de la escuela, a otros no, y sin embargo tengo la certeza de que tal como yo queréis ser felices y no sufrir. Y sois el amigo de alguien, la madre o el padre de alguien, la amiga de alguien, el hijo o la hija de alguien. ¿Queréis ser escuchados? ¿Queréis de alguna manera sentiros respetados? ¿Queréis poder aportar? ¿Queréis que vuestra vida tenga un sentido? Y probablemente habéis conocido el dolor y el sufrimiento y también la alegría. Os habréis enamorado y a muchos os habrán partido el corazón. Tal como yo, estáis atravesando la vida y los avatares de la vida con sus dificultades de salud, con sus dificultades profesionales, con sus injusticias y con sus frustraciones y también con sus momentos de bondad y de ayuda desinteresada. Todo esto lo habéis vivido. Y estamos juntos en el viaje de la vida. Fijaros, si alguien es feliz, es imposible que haga daño a nadie, al menos a propósito. Entonces, cuando alguien nos hace daño, la mirada compasiva no se va a me han hecho daño, el yo otra vez como protagonista, ni esta persona es un indeseable. No somos tan importantes, no somos tan protagonistas. Esta persona no ha nacido para vivir toda una vida como excusa para finalmente coincidir con nosotros y hacernos daño, que es el sentido de su vida. Esto no es así. Su vida no ha sido un atrezo para finalmente poder hacernos daño, aunque lo vivamos desde ahí, sino que simplemente es una persona que está tratando de ser feliz y no sufrir. Y en ese camino nos hacemos unos enredos muy grandes y podemos llegar a hacer mucho daño. Esto es parte del viaje. Una vez que ya hemos conectado con el concepto de humanidad compartida, entonces podemos ir abriendo el círculo de compasión a las personas afines, que no son nuestros seres queridos, pero son afines, a las personas neutras, que son más indiferentes, un compañero de trabajo que apenas puedo coincidir con él, o una persona que me atiende en una tienda, o alguien que me atiende en un restaurante, o incluso personas efímeras, ¿no? Como un taxista que en un momento dado me lleva, o una persona que me cruzo con ella en la calle. Y finalmente ampliamos el círculo de compasión a las personas que nos resultan difíciles, que sentimos que son competidores, enemigos, nos han hecho daño, nos han desafiado, nos han frustrado. Bueno, tal como yo, esas personas quieren ser felices y no sufrir. Y desearles que les vaya bien, que sean felices y no sufran, es desear traer una mayor placidez, serenidad y felicidad al planeta, porque si nosotros cultivamos nuestro amor a nosotros mismos, estamos también favoreciendo a nuestro entorno. Les echaremos menos cosas encima que no les corresponden. Cuando estamos en una relación difícil con nosotros, los demás empiezan a ser culpables de muchas cosas o cargan con nuestra frustración y nuestra incapacidad para gestionarnos emocionalmente. O nos irrita
que no sean perfectos o que no cumplan nuestras expectativas o que no coincidan con nuestros intereses. Y todo esto tiene que ver con nuestra falta de mirada amorosa a nosotros mismos, nuestra falta de perspectiva. Hay una expresión que viene del budismo que dice: ¿dónde podemos encontrar el cuero suficiente para cubrir toda la superficie de la Tierra? El cuero suficiente para cubrir toda la superficie de la Tierra. Y la respuesta siempre es cambiar uno, no cambiar la Tierra. La respuesta es simplemente ponernos unos zapatos de cuero. Una suela de unos zapatos es suficiente para cubrir todo el planeta. Allá donde vayamos estará cubierto. Solamente tengo que ponerme yo los zapatos, no tengo que cubrir el planeta entero. Este es el cambio. Y este es el viaje. Entonces, hoy me gustaría, en el ratito que tengo, hablaros de la compasión. La compasión es uno de los 4 inconmensurables, una de las 4 caras del amor. La primera cara es lo que llamarían la bondad amorosa o la alegría empática, si queréis. Es esa dicha de vivir. Y es una de las caras del amor. Es la gratitud, el gozo de experimentar la vida. Y también una alegría genuina por el bienestar ajeno, por la buena suerte ajena, por la buena suerte de los otros. Una capacidad para deleitarnos con el momento presente y contagiarnos de alguna manera por lo bueno que experimenten los demás. Esto nos permite sentir una creatividad y una amplitud de recursos para responder ante las avatares de la vida. Esta cara de la compasión, que sería la alegría empática o la alegría vicaria, ¿no? La alegría empática, ¿no? Que la he llamado bondad amorosa, perdón, me refiero a la alegría empática, luego hablaremos de la bondad amorosa. Tiene un enemigo lejano, obvio, ¿no? ¿Qué es lo contrario de la alegría empática? Pues la envidia, los celos, ¿no? El rechazo, el deseo de que el otro no disfrute del éxito porque yo no lo tengo. Y luego tiene un enemigo cercano, y esto se cultiva con finura, que es esta especie como de goce frívolo, esta disociación disfrutona, hedonista, placentera. Sería algo así como, yo lo expreso con una expresión: en vez de reírme, soy reído. Entonces, ahí no estamos en la alegría, estamos en la disociación, en la huida de la conexión con uno mismo. Y entramos en el auténtico infierno, porque el infierno existe, y el infierno es el olvido de sí. Mientras que la conexión con la alegría vicaria sería el gozo de vivir, la alegría de vivir. Después vendría la bondad amorosa, que antes he confundido las palabras. La bondad amorosa sería ese amor benevolente sin ataduras, ese deseo sublime, real de que alguien sea feliz. Es un amor adulto, incluso en pareja, sería: te amo y deseo tu felicidad, y si debo regalarte mi distancia para que seas feliz, entonces te la doy. Y también es un te amo, pero no te quiero poseer, no te necesito, lo que hago es amarte. Fijaos la diferencia, ¿no? Y también es la base del verdadero servicio, del verdadero entrega. A los que sois coaches, cuando estamos realmente al servicio, esa satisfacción del cliente creciendo, genuina, no egoica de fíjate qué bien lo he hecho, ¿no? Sino qué bien lo ha hecho, ¿no? Y de esta manera aprendemos a ver mejor, digamos, el amor hacia el otro y también hacia nosotros mismos. A ver lo mejor en el otro y lo mejor en nosotros mismos. El enemigo lejano, el opuesto, sería como la intención dañina, la mala voluntad, ¿no? Frente al amor, ¿no? Pero hay un enemigo cercano, que es el egoísmo, la necesidad de poseer, el apego. Te quiero, pero te quiero conmigo.
Claro, qué difícil es esto para los padres con respecto a los hijos, ¿no? No sentir un cierto apego, un deseo de la felicidad de sus hijos, pero una cierta inevitable agenda oculta de qué es lo que deberían hacer exactamente para ser felices, en lugar de soltarles, ¿no? Es normal, ahí también somos humanos, tenemos que entender la dificultad del viaje, pero en realidad el amor sería deseo tu felicidad y hay un momento en el que ya he conseguido que tengas los recursos, tienes cierta edad y ya debo soltar, ya debes seguir tu destino. Hay un principio sistémico muy importante para que los hijos no se enreden con los padres y los padres no se enreden con los hijos. Que dice ahí, los hijos dicen, los hijos conscientes, ¿no? Los padres se encargan de nuestra supervivencia y del resto nos encargamos nosotros. Esto es así. No, los padres no pueden ir más allá de donde van. Si van más allá se enredan y si les pedimos que lo hagan nos enredamos también nosotros. Tener en cuenta que somos hijos profesionales y padres amateur. Y esto es importante darnos cuenta. Como hijos pedimos, hemos nacido hijos y vamos absolutamente exigentes. Los padres deberían ser impecables y si no, que no me hubieran tenido. En realidad los padres no son más que hijos que nacieron 30 años antes. Y han intentado ser padres, pero no se nace padre, se nace hijo. Por tanto, padre, estamos aprendiendo a ser padres, pero como hijos deberíamos darnos cuenta de esto. La siguiente cara del amor, el siguiente inconmensurable, sería la ecuanimidad. El amor ecuánime, la calma, la serenidad frente a lo que la vida nos traiga. Más allá de las expectativas, más allá del enganche a los resultados, ¿no? Esas aprensiones que nos llevan a la decepción o a la excitación, sería liberarse de este apego y de esta aversión por las cosas, por el rechazo o por la obsesión, por el logro. De alguna manera protege y equilibra al resto de las caras del amor. La ecuanimidad, este lugar si os fijáis cuando hablamos de plenitud, la plenitud, esa felicidad de sentirse pleno tiene mucho de ecuánime. Si no, hay ansiedad. Si no es ecuánime, es que hay cosas que me valen y cosas que no. Entonces, esto es imposible que sea consistente. Volveríamos a la inconsistencia, ¿os dais cuenta? En cuanto yo quiero cosas y otras no las quiero, otra cosa es que yo disfrute de todo cuanto acontece, pero lo que viene, viene. Y si lo que viene es difícil, es que ha venido. No, como decía un maestro, ¿qué hace usted para ser feliz? Y dice, yo colaboro de manera intensa con lo inevitable. Esta es la cuestión. Es inevitable. Por lo tanto, si lo tomo, tengo más posibilidades de permanecer en esa plenitud. Y si me peleo, pues va a ocurrir igual y encima estoy fastidiado. Claro, esto es fácil decirlo. El camino no es fácil de recorrer. Y por tanto, y además el curso de coaching transpersonal es un curso de entrenamiento en el cultivo. No es un curso para iluminarse. No terminamos iluminados. Esto no funciona así. Es un curso para aprender a ser jardineros y sembrar. Este es el objetivo. Tomar conciencia. ¿Cuál sería el enemigo lejano de la ecuanimidad? Pues obviamente, pues el rechazo, la avaricia, la posesión o el prejuicio, ¿no? ¿Y cuál sería el enemigo cercano? Lo que parece confundir, ¿dónde está la finura, ¿no? La ecuanimidad es vivir en paz, la no paz. No es la indiferencia. Ahí está el enemigo cercano. La apatía, la indiferencia. Él me da igual, entonces parece como muy ecuánime, pero es que no me importa. Esto no es ecuanimidad. En la ecuanimidad hay una implicación, estoy implicado, pero lo llevo desde ese lugar. Y por último vendría la compasión.
este cuarto inconmensurable al que le vamos a dedicar el resto de la charla, que como voy a hablar más en detalle, me limitaré a hablar de los enemigos lejanos y cercanos, pero volveré sobre ello. Pero el enemigo lejano sería la crueldad, y el enemigo cercano, que alguien por ahí cuando se apuntó a la charla decía, tengo dudas de lo que significa la compasión ahora, porque lo he visto en el significado que pone en el diccionario y me he hecho más lío todavía, ¿no? Es cierto que yo hace poco tiempo, yo formo parte del Compassion Institute. El Compassion Institute, en el entrenamiento del cultivo de la compasión, que es donde yo me formé, que está en Massachusetts. Las personas que tenemos que estamos en esa red mundial, y también en España reunimos un montón de firmas para pedir que se cambiase el significado de la palabra compasión en el diccionario. Pero por el momento, pues las cosas siguen como estaban. ¿Qué es compasión para nosotros? Y por eso hablo del enemigo cercano, ahora lo nombraré. Pues no es lástima. Lástima es el enemigo cercano. Lástima es que en el fondo me da miedo lo que te está pasando a ti y no quiero que me pase a mí. En cierto modo, lástima es me pongo por encima, pobrecito. Lástima es tú estás en un momento estás quebrado, estás roto, estás imperfecto por las circunstancias y tienes que buscar ayuda de alguien que esté en mejores condiciones que tú, una ayuda dependiente. Y no es así, la compasión es el amor entre iguales. Lo que te pasa a ti me duele porque también me puede pasar a mí o me pasa a mí en otras circunstancias. Tu dolor es mi dolor, aunque el tuyo quizá es mayor porque tus circunstancias de la vida están siendo más difíciles. Entonces, yo siento compasión, y ahora lo haré un poco más en detalle, pero no siento lástima, no, esto es importante. Es el amor entre iguales. Entonces, ¿qué sería la compasión? En realidad es un proceso. La compasión no es una emoción, es un proceso. Es una emoción que llamamos de las emociones sutiles. Las emociones sutiles son la compasión y la gratitud. Las emociones tienen distintos tipos de vibraciones. Las emociones más densas serían el miedo y la rabia, que son las más primarias. Luego está emociones un poco más de vibración un poco más fina, como puede ser la tristeza o la alegría, determinados plazos de alegría. Y luego ya vamos subiendo hasta hacia la compasión y la gratitud. Entonces la compasión es un proceso. El primer proceso, ¿vale?, es cognitivo y es reconocer que hay la presencia del sufrimiento. No mirar en otra dirección. Somos muy especialistas los humanos en no ver el dolor ajeno, porque nos perturba y para conseguir la felicidad hacemos nuestro mundo pequeño. Entonces siento tristeza por mis seres queridos, por mi familia, por los amigos más cercanos y ya no siento más allá. ¿Os habéis fijado que los humanos tenemos una clara línea en la cual la muerte de alguien nos machaca o no nos machaca? Es como una línea. Depende de qué amigo sucede, otros amigos ya no suceden. Claro que sentimos cierto horror y consternación, pero es una consternación casi por el impacto que supone la muerte entrando en nuestra vida, por esa sensación de pobre, en el sentido de cuánto lamento que esto haya ocurrido, pero luego en unos días estamos normales, no estamos llorando, nos vamos a ver, incluso puede que en ese momento ha ocurrido eso y no cancelamos a lo mejor el ir al teatro cuando ya teníamos sacada la entrada. Sin embargo, cuando muere alguien que está cruzando la línea, se produce un shock. Y nada de lo que íbamos a hacer lo hacemos. O sea, ni nos apetece ir al cine, ni a cenar, ni nada, se nos atraganta la comida. Esto pasa. Los humanos tenemos esta línea. Y también nos pasa con la compasión. Nos cuesta sentir compasión más allá. Entonces, el primer paso es no desviar la mirada ante el dolor. Es, por tanto, una acción cognitiva que se puede cultivar. Es una
empatía y conciencia cognitiva sembradas. Lo siguiente es ya una reacción emocional, que es que lo que sucede me resuena emocionalmente hablando. Me duele lo que está ocurriendo. Me moviliza por dentro. No soy indiferente. Si sostengo el dolor, sostengo la mirada, entonces el malestar del otro produce en mí una empatía emocional, una conexión. Puedo resonar con esto, ¿no? Y no lo hago desde el miedo, el rechazo, que sería de nuevo volver a la lástima, sino que lo hago desde la conexión. Y esto trae un posible escollo, y es la sensación de sentirme abrumado con ese dolor y volver a salir corriendo. Lo que llamaríamos un distrés empático. Vuelvo a escapar, vuelvo a alejarme, porque me ha abrumado lo que he visto. También esto se debe cultivar. Cómo trabajar, sostenerse ante el dolor, el coraje de sostenerse ahí y atravesarlo. Si lo atravesamos, conectamos de nuevo con una motivación, una cuestión que ya no es solamente cognitivo o emocional, sino que tiene que ver con la voluntad. Y esto de nuevo se entrena con meditaciones meta, con trabajo, que es una disposición a la acción. No solamente no salgo corriendo ni me abrumo con el dolor, sino que siento la necesidad genuina de contribuir a la reducción de ese dolor. Y siento la disposición para la acción, una disposición genuina, una aspiración a reducir ese sufrimiento. Este sería el siguiente paso. Y por último, se produce una acción propiamente dicha, ¿no? El acto, el gesto, que a veces es imposible que sea un gesto real. Estás viendo una guerra en algún lugar y puede que consigas acudir a entregar alimentos, o puede que no puedas hacer nada, pero hay una actitud activa, interna, de respirar, de ser consciente de que eso pasa, y eso te cambia en tu entorno en el día a día. Ya no, si está ocurriendo eso y tú has resonado con eso que está pasando, aunque no puedas hacer nada con esas personas, esa conexión con ese dolor, esa empatía y esa intención de acción, si no fuera posible, insisto, hacer algo, al menos sí te lleva a que cuando llegues al trabajo, pues ya no te enfades con fulanita o con menganita por algo que en ese momento puedes tomar la perspectiva de verlo mucho más trivial. ¿Cómo voy a enfadarme yo con esto, con lo que está pasando? ¿Cómo no voy a ser capaz de sostener esto o de sacar o de reunir la empatía suficiente para volver a tener una conversación constructiva con esta persona? Entonces, entrenar la compasión es entrenar también mi transformación en mi entorno cercano, que en el fondo es lo que estamos persiguiendo. Porque pocas cosas voy a poder hacer. Y además no estamos hablando de solamente hacer una acción social. De poco sirve, compasivamente hablando, en tu proceso, que reúnas y te conviertas en un facilitador de infinidad de medicamentos para mandar a Ucrania y luego sigas maltratando a tus hijos o engañando a tu pareja o lo que sea. No estamos entonces haciendo el camino. Decía Claudio Naranjo, uno de mis maestros, decía, antes de pensar en trascender, visita algo más a tu madre enferma. O regálale flores a tu mujer. Bueno, él era hombre y lo decía desde esa perspectiva, pero sería cualquier cosa también al revés, ¿no? O regálale flores a tu marido. Porque si no, parece que lo grande se come a lo pequeño. Y si no puedo hacer nada grande, no, nada, ni siquiera pequeño. Vaya, enseguida nos refugiamos en una especie de autoindulgencia o justificación. El resultado es que cuando cultivamos la compasión y empezamos a ejercer la compasión, se produce una satisfacción interna. Y esta satisfacción incrementa de manera, y ahora lo explicaré, tengo por ahí una transparencia que me gustaría enseñaros, no sé si la tengo por aquí, pero
esta satisfacción incrementa la capacidad de conectarnos con la felicidad plena. Lo incrementa internamente. Y ahora explicaré desde la neurociencia cómo funciona, porque es así, es una realidad. No estoy hablando de algo, por supuesto que estoy hablando de algo espiritual, pero está encarnado, no hace falta irse a lo espiritual para entender esto. Lo tengo por aquí, voy a enseñarlo. Perdonadme porque aquí está, voy a compartir esto. Ok. Estamos ante el mapa que hace Paul Gilbert de los sistemas de gestión emocional humanos. Esta es una transparencia del curso, cuando estamos hablando de gestión emocional. Entonces la he cogido precisamente de la formación. Hay 3 sistemas dentro del humano que tienen su razón de ser. Porque dentro del humano hay, voy a retroceder y lo podemos ver, hay como 2 cerebros y 3 sistemas, pero 2 cerebros, ¿vale? Un cerebro antiguo, primitivo, de emociones y motivaciones densas, acordaos, miedo, rabia, ¿no? Un cerebro nuevo, que sería el neocórtex, con una capacidad para imaginar, planificar, diseñarnos en el futuro, integrar, pero también con una capacidad para rumiar, darle vueltas, etc. Entonces, estos 2 cerebros, que cuando funcionan en lo que es lo operativo, funcionan perfectamente y son tremendamente adaptativos para la supervivencia, cuando están a veces cada uno funcionando por separado, pueden entrar en conflicto. Entonces, el sistema de amenaza, que vemos ahí como un círculo rojo, es todo nuestro sistema diseñado para la supervivencia en modo... Esto tiene mucho que ver con la teoría polivagal, ¿vale? Tiene que ver con el sistema automático de huida, ataque, que el nervio vago establece y que establece en nuestro sistema nervioso autónomo entre el parasimpático y el simpático. Entonces, el sistema simpático es el sistema de activación. Y en ese sistema de activación estamos todo el rato detectando peligros o posibles riesgos. Estamos en módulo de protección y de prevención. Esto es muy importante, el concepto prevención. El sistema de amenaza está tratando de anticiparse. ¿Qué provoca? Bueno, la amígdala es la parte del cuerpo que tiene que ver con las emociones también, es la parte del cuerpo que está implicada, y la adrenalina, el cortisol, que es en este caso, tiene que ver con el miedo, ¿no? La adrenalina, la excitación, todos estos elementos son los que se disparan dentro del organismo, y las emociones son ansiedad, miedo, asco, ira, rabia, todo lo que tiene que ver con prevención. Y así estamos rumiando posibles peligros. El sistema de amenaza, si está excesivamente activado, nos lleva al sufrimiento, a la rabia, al enfado, a lo denso. Si estáis irascibles, estáis en amenaza. Daros cuenta, porque la rabia es un elemento muy interesante de observar. Cuánta rabia hay en mi vida, cuánto enfado, cuánta crítica, cuánto miedo. Estos son elementos importantes a analizar porque claramente están evidenciando que estamos viviendo con el sistema de amenaza en excesiva activación. Algo nos amenaza. Claro, en esta sociedad de exigencia de resultados, de riesgos, de peligros, de que no sabemos si nuestros hijos tendrán trabajo, etcétera, 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 es fácil caer en un sistema de amenaza que se dispare, ¿no? La hipoteca, la casa, qué me quedará cuando me jubile, todas estas cosas no ayudan, desde luego. Luego está el sistema de logro, que es el sistema que veis ahí en color azul. El sistema de logro es el sistema que está orientado a asegurar el futuro, no defendiéndose de las amenazas, sino actuando, tomando iniciativa, creando el propio destino. Entonces me lanzo a por los recursos para la supervivencia. Y ahí están en juego las partes del cerebro que tienen que ver con el sistema de recompensa, ¿no? Porque si yo me lanzo a por algo,
y obtengo una recompensa, me lanzo a por más algo, ¿no? Entonces ahí está el núcleo accumbens y digamos que el neurotransmisor es la dopamina, que es unos chutes de satisfacción o de placer que recibo y que me devuelven, está bien repetir la acción que he hecho porque me da placer, entonces está bien hecha. Claro, aquí hay muchísimos enredos también, porque la dopamina se dispara y me alimenta cada vez que alguien me da un like en las redes sociales. Y esto tampoco es que me esté dando muchos recursos, pero yo me creo que sí. Entonces hay mucha distorsión en este sistema que tiene, sobre todo por la recompensa a corto plazo, y ahí están los deseos, la necesidad de conseguir, de avanzar, de lograr, de progresar, los éxitos, ahí está todo nuestro consumismo, todo lo que tiene que ver con la publicidad para que podamos ir a las tiendas. Ahí está lo mejor y lo peor del sistema de logro. También puede estar excesivamente disparado como una especie como de reacción proactiva para buscar una felicidad hedónica ante esa sensación de vacío que hablábamos de no sentirnos plenos. Una de las reacciones es lanzarse al sistema de logro, ¿no? De la satisfacción cortoplacista. Y luego está el sistema de calma, que tiene más que ver con el sistema parasimpático y tiene que ver con la regulación del distrés, con la creación de vínculos, con la calma, la serenidad, la placidez, esos momentos agradables con los amigos, esas charlas agradables. Y esto es lo que denominamos muchas veces el tono vagal. Cuando hablamos de la teoría polivagal y del nervio vago, lo llamamos el tono vagal, ¿no? Y ahí, claro, es la corteza prefrontal, la parte del cerebro que actúa. La corteza prefrontal es la única parte de nuestro cerebro que puede proyectarse en el futuro y que puede hacer algo que en el corto plazo es un esfuerzo o algo ingrato, en la certeza de que nos beneficiará más tarde. Entonces, es aquello que nos permite empezar a comer determinados alimentos quizá menos atractivos que los dulces, como puedan ser las verduras, y a base de insistencia encontramos ya el gusto en las verduras y también en la satisfacción que nos provoca que nos provoquen reacciones saludables o de satisfacción en el cuerpo, ¿no? Los opiáceos naturales, la oxitocina, son las endorfinas, son reacciones que el cuerpo devuelve cuando estamos más conectados con este sistema. Y las emociones, pues es el contento, la seguridad, pero desde la calma, la sensación de estoy a salvo, protegido, cuidado, en confianza, sereno, plácido. ¿Okay? Este sería el sistema de calma. Bueno. Claro. Voy a... Creo que he dejado de compartir, ¿verdad? Sí. Bien. Claro. ¿Cómo funciona esto? Los tres sistemas tienen que estar, digamos, equilibrados. No, el sistema de amenaza no va a desaparecer porque tiene que ver con nuestra supervivencia, es un sistema automático, pero no puede estar sobreexcitado con respecto al resto. El sistema de logro es un sistema también hiperactivado porque nos da el placer corto plazo y además es la manera en la que creemos luchar contra la amenaza. Me pongo a hacer. ¿Vale? Entonces, el secreto está en el sistema de calma. ¿Y cómo se cultiva el sistema de calma? Bueno, pues en una gran medida a través del cultivo de la compasión. Entonces, fijaros, el simple hecho de cultivar compasión aumenta nuestra activación del sistema de calma y esto regula que tanto el sistema de logro como el sistema de amenaza se coloquen en la proporción correcta. Y esto nos acerca a una manera diferente de relacionarnos con la vida. Y por supuesto, a una manera diferente de relacionarnos con nuestro propio proceso, que al fin y al cabo es de lo que estábamos hablando, de tener ese cultivo del testigo interior y esa mirada compasiva conmigo para poder mirarme y compasiva con los demás para poder verme en perspectiva y desde ahí seguir creciendo. Este era un poquito lo que yo quería comentar hoy. Por eso es tan importante el trabajo de la compasión. Y me gustó cuando me formé en el entrenamiento del cultivo de la compasión porque tiene esta mirada que a mí me gusta poner en este curso, que es
la mirada casi científica, es decir, el curso comienza de abajo arriba. Claro que vamos hacia el mundo espiritual, pero vamos porque el mundo espiritual nos llama, no porque sea un acto de fe o porque haya que ir, sino porque tiene sentido el camino. Y todo el rato los alumnos van observando esto, conectando con que hay un sentido, con que hay una coherencia en el camino. No es una cuestión de fe o de huida de un mundo difícil o escapismo de un mundo difícil para irme a un mundo hipotéticamente más abstracto y más fácil, donde salvarme del día a día. No es eso. Decía por ahí alguien, qué sencillo lo has contado. En realidad, esto es lo que vemos en el curso, ¿no? El curso de coaching transpersonal tiene esta sencillez. Estamos tratando temas muy complejos y temas mucho más complejos, pero los tratamos desde esta cotidianidad, es decir, desde abajo arriba. Es un viaje de ir de abajo arriba. No es un viaje que son otros viajes, pero no es un viaje de estar arriba y decir a los alumnos subir por aquí, que es fácil, sino de estar abajo y subir. Y van haciendo su trabajo. Y fue muy bonito como en el quinto encuentro de la formación, que estamos en ella en estos momentos, los alumnos ya dijeron algo que yo dije el primer día. Pero claro, que yo lo diga en teoría no sirve. La teoría no está bien, esto que acabáis de escuchar está curioso, está bien, ¿no? Yo estoy encantado de estar con vosotros, pero no tiene ninguna utilidad. Hay que integrar. Entonces, en el quinto encuentro, ellos empezaron a nombrar, me he dado cuenta, fue muy emocionante, porque decían, me he dado cuenta de que tengo un testigo dentro que no es el juez. Pues ya lo veo, lo noto, con todo el trabajo que hicimos. Y fue algo muy recurrente, la gente fue llegando. Y entonces, ahora que ya lo siento, ya sé cómo llegar a él. Y esto ya empieza a ser una herramienta, ¿no? Y esto, claro, ocurrió después de 5 encuentros. Y uno de ellos un retiro de silencio. Claro que, o sea, que es un trabajo gradual. ¿No? O sea, yo no puedo ser mejor persona solamente porque quiera serlo. Es que esto no funciona así. ¿Ok? No sé si con esto más o menos... Es muy importante que al final las cosas se lleven al terreno y se toquen y se palpen, se respiren, ¿no? Pero la teoría, bueno, es lo que yo digo, ¿no? Es innecesaria porque es como que el cerebro es como esos perros que están protegiendo el jardín, ¿no? Y entonces le echamos un par de filetes para que se queden tan tranquilos y a partir de ahí ya podemos ir al trabajo real, ¿no? Que es la práctica. Pero le hemos saciado un poco al cerebro que se queda tranquilo, ya hace unas cuantas preguntas, se calma y ya podemos ir al trabajo real, que es realmente la práctica, ¿no? La práctica formal y la informal, ¿no? Entonces yo os invito a que hagáis una práctica informal. A partir de esta charla, si estáis interesados en el curso, estaré encantado de que me mandéis un mensaje, por supuesto, ¿vale? Pero hacer algo independientemente de esto. Es decir, que esta charla, si trae alumnos a la escuela, yo estaré encantado, pero que sirva para algo más que eso, que sirva para que hagáis algo vosotros en vuestro día a día. Cualquier cosa, poneros una tarea, por ejemplo, mirar a los ojos al camarero cuando os ponga un plato y decirle gracias. Y si vuelve a traer un vaso, lo hacéis otra vez. Algo tan sencillo como no cosificar al camarero o aguantar que el portero de vuestro edificio os hable un rato y no poner cara de ya está otra vez, me ha pillado, me está dando la chapa. Bueno, hacer algo sencillo, pero hacer algo distinto. Traer algo distinto a vuestra vida. O un diario de gratitud. Los alumnos hacen un diario de gratitud, que es todos los días apuntan 5 cosas de las cuales dar gracias. No vale apuntar lo malo, porque lo malo ya estamos acostumbrados a verlo. Es decir, tenemos una facilidad, decía el Dalai Lama, tenemos velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Pues es eso, es decir, miramos lo bueno y agradecemos. Pero es esto, ¿vale? Es apuntar 5 cosas al día que agradecer a este mundo. Y de esas 5, al menos 2 tengo que haberlas hecho yo. Que seguro que hay cosas que he hecho. Pues yo merezco la pena, porque si no empiezo a decir el amanecer, el pajarillo que he visto en la esquina y ya empezamos a escaquearnos. No, nosotros también el terreno. Bueno, ok. Bueno, pues gracias a todos. Si os animáis, nos vemos en la siguiente, hablando de las parejas y de las relaciones horizontales y de los maestros que nos encontramos en la vida.
que es otra de las asignaturas del curso, las relaciones horizontales, de la codependencia a la interdependencia.